Vamos a leer nuestro pasaje de hoy y luego vamos a rogar una vez más al Señor por su asistencia, por su bendición en su palabra. Leemos el versículo 10, dice la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y pedir la asistencia del Señor en esta mañana. Señor, una vez más, venimos en oración a ti, Señor, rogarte que tú bendigas la predicación de tu palabra, a pesar de mis falencias, a pesar de mis limitaciones, a pesar, Señor, de mis dificultades por quizá transmitir el verdadero sentido del texto, Señor, que todo sea suplido por el poder de tu Espíritu, Señor, obrando en medio nuestro y también agudizando nuestros oídos, Señor, para que tu palabra pueda ser entendida, tu palabra pueda ser comprendida correctamente y para que tu palabra también, Señor, pueda ser aplicada a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, para que podamos caminar, Señor, caminar en santidad, en obediencia hacia ti. Señor, bendice la predicación en esta mañana, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta mañana y que todo esto sea para que tú seas glorificado y exaltado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo cuando nuestro hermano Edu hoy compartía la lectura, la pregunta del catecismo, yo decía, no puede ser la providencia del Señor, como hablando de Cristo, de la humillación de Cristo, de cómo Él fue maldito por nuestros pecados y cómo Él recibió el castigo de la ira de Dios y qué tanta relación tiene con el texto de hoy. Hermanos, esto no está planeado, nosotros seguimos un orden de las preguntas y justo coincidió con este capítulo que nos toca predicar hoy. Es realmente la providencia y el poder del Señor una vez más obrando en medio nuestro. Y en este sentido, el domingo pasado, nuestro hermano Eduardo compartió una exposición de los versículos 6 al 9 de Gálatas, ¿sí? En la que estuvimos revisando cómo Dios de antemano, en su eterno plan redentor, Él ya había estipulado que la justificación iba a ser por la fe solamente y no por las obras de la ley. Y Él le había dado esa buena noticia a Abraham, en el que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Abraham creyó las promesas de Dios. Él creyó esa promesa de que iba a venir uno de su descendencia, que iba a proveer esa justificación, que era Cristo mismo. Y el apóstol escritor de esta carta, el apóstol Pablo, prueba a los Gálatas a través del ejemplo de Abraham que los creyentes son justificados solamente por la fe en el Señor Jesucristo, sin las obras de la ley, atendiendo claramente al gran problema que nosotros ya sabemos y venimos estudiando, al gran problema que había en las iglesias de Galacia, de que estaban agregando la circuncisión y las obras de la ley, el cumplimiento de las obras de la ley, como un medio adicional para poder ser justificados. Además de la fe, ellos decían, sí, hay que tener fe, decían los falsos maestros, decían, sí, hay que tener fe en el Señor Jesucristo, pero también, decían ellos, para poder ser justificados, hay que circuncidarse y hay que guardar la ley. Este era el falso evangelio que corría en las iglesias de Galacia y el apóstol Pablo ataca en esta carta. Era un falso evangelio tremendamente grave. La situación en las iglesias de Galacia era tremendamente grave, porque este falso evangelio se estaba diseminando en toda la región y el apóstol Pablo iba a hacer todo lo que esté a su alcance para poder persuadir a estas iglesias de que desechen ese falso evangelio y quiten de en medio de ellos a estos falsos maestros que
como Pablo dice, los estaban fascinando, los estaban hechizando en cierta manera, por decirlo así, a los Gálatas. Y el ejemplo de Abraham, hermanos, es clave para la argumentación del apóstol Pablo. Y en este sentido vamos a ver que en estos versículos del 6 al 18 se trata con este ejemplo de Abraham. Y es interesante la estructura de argumentación que hace el apóstol Pablo, porque si ustedes abren sus Biblias ahí en el pasaje, en el capítulo 3, van a ver que en los versículos 6 al 9, como vimos el domingo pasado, el apóstol Pablo presenta el ejemplo del pacto de Dios con Abraham. Acá hace una especie de paréntesis en los versículos 10 al 14, en el que habla de la relación de la ley y Cristo. Y del 15 al 19 vamos a ver el domingo que viene que otra vez continúa con el ejemplo de Abraham. ¿Sí? Es una técnica de argumentación en el que empieza la argumentación con un ejemplo, luego desarrolla la idea y luego continúa argumentando con el ejemplo de Abraham. Esto es como una especie de sándwich que en los versículos 10 y 14 se encuentran en el medio de esta historia de Abraham como un ejemplo de la justificación por la sola fe. Y luego, durante el resto del capítulo 3, el apóstol Pablo va a explicar de manera magistral cuál es el propósito de la ley y por qué Dios introduce la ley, por qué Dios pone el pacto, lo que nosotros conocemos como el pacto sinaítico, por qué Dios hace ese pacto con Israel. El apóstol Pablo lo va a explicar en los versículos siguientes, pero eso es tema de los siguientes sermones. Simplemente quiero dejárselo ahí para que estén expectantes y si pueden lo pueden leer en sus casas, que va a ser de mucho provecho para entender. Es preciosa la argumentación que hace el apóstol Pablo acá y cómo muestra el verdadero sentido del pacto en el monte Sinaí. Los falsos maestros no estaban entendiendo este sentido. Ellos lo veían de otra manera. Decían, hay que cumplir la ley para poder ser justificado, además de tener fe. Estaban agregando algo al Evangelio. Y hermanos, al Evangelio que el Señor Jesucristo nos ha traído, que Dios el Padre ha enviado a su Hijo para morir por los pecadores, resucitar al tercer día, y que para eso nosotros debemos creer en la obra de Jesucristo y arrepentirnos, no tiene ningún tipo de añadidura, no hay nada más que la fe. Y eso es el tema central de lo que Pablo va a hablar en este texto de hoy. Vamos a ver este texto y vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver primero los versículos 10 al 12, el primer encabezado que vamos a ver ahí es la maldición de la ley y la justicia que es por la fe. Versículos 10 al 12. Y por último, en segundo lugar, vamos a ver Cristo, como Cristo es el redentor de esa maldición, como Él nos redimió de esa maldición de la ley en los versículos 13 y 14. Estos versículos del 10 al 14 son una especie, hermanos, de corolario. Y cuando digo un corolario me refiero a una conclusión de un argumento que presentó el apóstol Pablo en los versículos anteriores, ya que vamos a entender, ya que se entiende la justificación por la fe, entonces todos los que quieran depender de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, dice el texto, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que el apóstol Pablo va a llegar. Pero vamos a pasar al primer encabezado. La maldición de la ley y la justicia que es por la fe. El versículo 10 es una cita del Antiguo Testamento. El pasaje que el apóstol Pablo está citando aquí está en Deuteronomio 27, 26, si lo quieren anotar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. En el Antiguo Testamento, estas palabras forman la conclusión de todo el capítulo 26 del libro del Deuteronomio, que contiene las maldiciones que fueron pronunciadas desde el monte Ebal después de que los hijos de Israel pasaran el río Jordán. Cuando el pueblo de Israel pasa el río Jordán, después de estar en el desierto, Dios les hace pronunciar una serie de maldiciones a ciertas tribus de Israel sobre el monte Ebal.
Y a otro grupo de las tribus de Israel, si ustedes leen el capítulo de Deuteronomio, van a ver que Dios le hace pronunciar a un grupo una bendición, o bendiciones mejor dicho, y a otro grupo maldiciones. Este pasaje que cita el apóstol Pablo aquí está dentro de esas maldiciones que se pronuncian en el monte Ebal por ciertas tribus de Israel. Eh, Tanto esa maldición que pronuncian aquí estas tribus de Israel, era una maldición real, o sea, no era algo figurado, sino eran maldiciones reales, ¿sí? Entonces tenemos que entender, este es el contexto del pasaje que el apóstol Pablo presenta y da la idea que por medio de esta proclamación de estas bendiciones y estas maldiciones ahí en el monte Ebal, Israel, a quien se le habla tiernamente como al pueblo de Jehová tu Dios, porque Dios les habla así a ellos, vivirá una vida consagrada para la gloria de su misericordioso Redentor. En el contexto de este pasaje que el apóstol Pablo cita, se da en el contexto de que se presenta un grupo de unas tribus de Israel presenta maldiciones durante el monte Ebal, en el monte Ebal, y otro grupo de las tribus de Israel presenta bendiciones sobre el monte Gerizim. Entonces, este es el contexto del pasaje que cita el apóstol aquí, dando la idea de que ellos tenían que vivir esa vida consagrada para la gloria de Dios. El propósito de la ley nunca fue el de salvar al hombre, sino de que el hombre se diera cuenta de que él es incapaz de cumplir la ley. Ese es el propósito de la ley. El hombre está incapacitado para poder cumplir la ley de Dios. Y en este sentido, la ley nos sirve como una guía que nos lleva hacia Cristo en nuestra necesidad, de manera que nosotros entendamos que la salvación es solamente posible por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y para que nosotros, luego de ser salvados, podamos vivir en gratitud y podamos vivir en esa libertad y armonía con la ley de Dios. Pero como les decía hoy, los judaizantes corrompieron totalmente esta idea, poniendo a la ley como un medio para alcanzar la salvación. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es tener la ley como algo que decimos, no podemos cumplir esto, necesitamos ir a Cristo, lo cual es el verdadero propósito de la ley. Estamos incapacitados para cumplir la ley, debemos ir a Cristo. Entonces ellos decían, no, la ley sirve para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Fíjense este falso evangelio y este virus que se estaba metiendo en las iglesias de Galacia. Y profundizando más, estar bajo la ley era estar bajo el pacto de obras. ¿Y qué dice el pacto de obras? Ustedes van a encontrar en el antiguo pacto esta frase muy de seguido, porque el pacto de obras proclama y dice, haz esto y vivirás. Esto es lo que dice el pacto de obras. Haz esto y vivirás. Cumple esto para ser salvado. Los que están bajo este pacto de obras están bajo maldición. Porque si el hombre pudiera cumplir perfectamente la ley, obviamente diría, sí, podemos cumplir perfectamente la ley, podemos ser salvados por la ley, entonces la cumplimos y vivimos. Pero el hombre está incapacitado para eso. Y en ese sentido, al hombre estar incapacitado debido a que está caído, de que es un ser de que pecó y cayó de ese estado de gracia, no puede perseverar en lo que la ley le pide. No puede. Y en ese sentido, el hombre está bajo maldición. Todo aquel que quiere ser salvado por cumplir la ley está bajo maldición porque directamente no puede hacerlo. No está capacitado para hacerlo. Santiago 2.10, el pasaje conocido de Santiago 2.10 dice que si un hombre guarda toda la ley pero falla en un punto, se hace culpable de todo. De todo. Y el que tal hace es tan susceptible a la ira de Dios como si la hubiera quebrantado en muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque el estándar no es mirarnos con respecto a lo que hacen otros y si somos mejores que otros. El estándar es la santidad de Dios. Para ser salvados por nuestras obras, necesitamos ser tan santos como Dios es santo.
De ahí se deduce necesariamente que si ningún hombre puede cumplir perfectamente la ley de Dios, todos los que están bajo la ley y queriendo vivir para cumplir la ley y queriendo ser salvados por cumplir la ley, están bajo maldición. Están bajo esa maldición de que no pueden. Y por consiguiente, no pueden ser bendecidos con el creyente Abraham, como dice el apóstol Pablo más adelante. Y los judaizantes estaban desviando completamente la ley de su verdadero y santo propósito, cosa que si ellos seguían este camino iba a llevar a los gálatas a la perdición eterna. El versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Leo de vuelta ese versículo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Debería ser evidente para los gálatas a esta altura de que la ley no puede proveer justicia. La ley no puede salvar. El cumplimiento de la ley no puede darle salvación. La ley no tiene ningún poder para quitar los deseos pecaminosos que el hombre tiene. La pregunta es aquí que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo? ¿Cómo puede el hombre justificarse para con Dios? ¿Cómo puede el hombre encontrar esa vida verdadera, rica y abundante que hay en su Creador? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede el hombre tener comunión con su Dios? La respuesta es la misma, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. La respuesta es, el justo por la fe vivirá. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la respuesta es la misma. El justo por la fe vivirá. Solamente aquel hombre que ha puesto su total confianza en Dios, no importa si es judío, no importa si es griego, no importa de la nacionalidad que sea, ese hombre que ha confiado en Dios para su salvación y en su providencia de manera incondicional, sin tener que aportar absolutamente nada, ese hombre que ha aceptado la gracia que el Padre ha dado para su salvación, solamente ese hombre vivirá. Solamente ese hombre, y hablo de hombre en sentido general, como humano, ser humano, solamente ese hombre vivirá. Hermanos, permítanme profundizar, por favor, en este pasaje que el apóstol Pablo cita del Antiguo Testamento, porque creo que va a ser de gran provecho para nuestras almas. Y este pasaje del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo cita aquí está en el libro de Habacuc. Si ustedes pueden abrir en sus Biblias el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Mientras ustedes lo buscan para tenerlo ahí, a este pasaje, yo les comento quién era este profeta, quién era Habacuc y qué pasaba en esa época para que el apóstol Pablo, con tanta sabiduría y con el poder del Espíritu Santo orando en él, pueda citar este versículo que dice: el justo por la fe vivirá. Este profeta Habacuc aparece en escena durante el reinado del malvado rey Joacim, aproximadamente entre los años 608 y 597 a.C. Y estas palabras que se citan aquí, el justo por la fe vivirá, son el tema de toda la profecía de Habacuc. Les dejo como tarea para sus casas de leer el libro de Habacuc, que es un libro cortito y es muy edificante. Si nosotros brevemente leemos el libro de Habacuc, podemos dividir el libro en dos partes, ¿sí? Los capítulos 1 y 2, en cierta manera podemos titularlo como la fe del profeta probada, y en la que el profeta pregunta y el Señor responde. Y en segundo lugar, la otra parte es como Dios fortalece su fe. Es decir, por decirlo, la fe del profeta es fortalecida por una visión que tiene el profeta en el que Dios responde a su oración. Debemos saber que lo que molestaba a Habacuc, el problema que Habacuc tenía era ver cómo hombres malvados oprimían al pueblo de Dios, y estos hombres parecían escapar impunes de todos estos pecados. Había tanta maldad en Israel en esa época que hombres malvados oprimían a buenas personas, a personas piadosas, y parecía que todo quedaba ahí, que Dios no hacía nada para impedir que eso pase. Habacuc consulta a Dios
sobre esto. Porque él pensaba que aparentemente el Señor toleraba estos males, por ejemplo, en los que se explotaba al necesitado, había violencia, había disputas y un montón de otras cosas. Y el profeta, con sus preguntas, se opone a estas cosas y se queja y espera una respuesta de parte del Señor. La primera pregunta de Habacuc se reduce a esto. Podemos parafrasearla de la siguiente manera. ¿Por qué permite Jehová que el impío oprima al justo aquí en Judá? ¿Por qué pasa esto? Jehová responde, los malhechores serán castigados y los caldeos, es decir, los babilonios, vienen a conquistar y a juzgar a este pueblo. Eso es lo que el Señor le responde a Habacuc. Los malhechores, los que están haciendo mal, los pecadores van a ser juzgados y los babilonios están viniendo. Pero esta respuesta no satisface de todo al profeta, de forma que vuelve a hacer otra pregunta que la parafraseo de esta manera. ¿Por qué permite Jehová que los caldeos castiguen a los judíos que al menos son más justos que estos extranjeros que vienen a conquistarnos? ¿Por qué, Señor, permites esto? El profeta sube a su atalaya para esperar la respuesta y llega la respuesta. El Señor le dice, los caldeos también van a ser castigados. Los babilonios también van a ser castigados. Por cierto, todos los pecadores van a ser castigados, pero el justo, por la fe, vivirá. En el 2.4, capítulo 2, versículo 4, encuentran este versículo. Ahora, ¿cuál es el deber del profeta? El deber del profeta es confiar y tener fe de que aun cuando no sea posible explicar la justicia del proceder de Dios, es decir, aunque no sea posible explicar qué es lo que está pasando, aunque yo no encuentre una respuesta en Dios, en ver tanta injusticia, en ver tanto dolor, en ver cómo parece que Dios no juzga, él debería confiar. Y en esta humilde confianza y quieta seguridad es donde está la vida verdadera. Pero no todo queda allí. Dios no se limita a decirle al profeta que tiene que ejercer su fe, también la fortalece por medio de una visión que él tiene progresivamente. Habacuc contempla el símbolo de la presencia de Jehová que descendía por el monte Parán. Habiendo descendido, se para firmemente. El Señor parece que convulsiona toda la tierra. Las tiendas, dice él, de Cusán y Madián temblaron, se desgarraron. Fíjense la gloria que el Señor le muestra al profeta. Y hay una inquietud que molesta al profeta. ¿Sobre quién va a caer la ira del Señor? ¿Sobre quién? ¿Solo sobre el reino de la naturaleza al ver que todo el mundo se conmueve y todas estas cosas que están pasando? ¿Quizás sobre Judá por su pecado? Y finalmente el Señor le da la respuesta. El Señor va a destruir a los babilonios y va a liberar a su pueblo. Esa es la respuesta que el Señor le da. Voy a destruir a los babilonios y voy a liberar a mi pueblo. Y tan espantosa y horrorosa había sido la manifestación del Señor para con Habacuc, tan alarmante ese sonido de esa tempestad y el sacudir de los montes en esta visión que él tiene, que el profeta dice que ve todas estas cosas temblando. Y con todo, al ver que el Señor había descendido para defender a su pueblo, Habacuc ya no duda más de la forma en la que el Señor se conduce en su providencia. Desde ahora él dice, estaré quieto. Y expresa su sentimiento en un precioso salmo de confianza. En el cántico que él hace al final, él dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi hermano y mi hermana, las cosas no han cambiado en el día de hoy. Las cosas no han cambiado. Nuestros hermanos en el Antiguo Testamento esperaban la venida del que iba a libertar a su pueblo de sus pecados. Ellos esperaban eso. Los creyentes verdaderos del Antiguo Testamento esperaban a ese que iba a venir. Esperaban al Señor Jesucristo. Por esa fe preciosa que el Señor les dio. Ellos vivían por esa fe. Como cantábamos recién, vivir por fe y no por ver. Ellos vivían por esa fe, porque creían en la promesa del Señor. Ellos no vivían por las obras de la ley. Ellos vivían por esa fe. Hoy nosotros ya hemos visto que vino
nuestro libertador. Nuestro Señor ya ha venido. No necesitamos que Dios nos muestre una visión como al profeta Habacuc, porque tenemos su palabra viva para fortalecernos. Y mis hermanos, vaya si necesitamos fortalecer nuestra fe. Díganme ustedes si no. Necesitamos fortalecer nuestra fe. La fe es algo que Dios da, es un don de Dios, pero es algo que tiene que ser fortalecido en cada uno de nosotros. Porque vivimos en un mundo quizá peor que el de Habacuc en su época. Yo diría que sí. Vemos tanto mal a nuestro alrededor, el mundo se cae a pedazos, nos miramos a nosotros mismos y nuestra debilidad y a veces desmayamos. Hermanos, necesitamos fortalecer nuestra fe con la preciosa palabra de Dios. Las circunstancias nos dicen, el Señor se tarda, el Señor se está tardando. ¿Será que vendrá? Su palabra nos dice, he aquí, yo vengo pronto. Ellos esperaban al libertador, los creyentes del antiguo pacto esperaban al libertador, y nosotros, hermanos, tenemos el testimonio apostólico en la verdad de las Escrituras que nuestro libertador ya vino y completó su obra para redimirnos de nuestros pecados. Pero, hermanos, nosotros también estamos en una espera. Nosotros también estamos en una espera. Seguimos esperando por nuestra redención completa y también tenemos que vivir por fe hoy. También tenemos que vivir por fe hoy porque esperamos que el Señor venga por segunda vez. Y vivimos por fe. Vivimos por fe y no por ver, como cantábamos recién. Esperamos la segunda y final venida de nuestro Salvador. Mis hermanos, necesitamos fortalecer nuestra fe. Qué maravillosa es la fe que el Señor nos ha dado para poder confiar en sus promesas. Volviendo a nuestro texto, los Gálatas se estaban desviando de esta maravillosa fe salvadora para ir a un sistema de justificación por obras en las que el cumplimiento de estas obras de la ley era como un boleto para entrar en la gloria. Es por esto que Pablo continúa diciendo en el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Aquí Pablo está citando Levítico 18:5, otro pasaje del Antiguo Testamento. Y es interesante la forma en la que Dios expresa en el contexto de este pasaje. Es como si les estuviera diciendo lo siguiente en el pasaje de Levítico. Como su Dios soberano, tengo el derecho de ordenarles que guarden mis leyes y estatutos. Y como su Dios fiel y amante, les ayudaré y fortaleceré para que puedan observar mi ley por gratitud hacia mí. Ustedes pueden encontrar esa idea claramente en los versículos 1 al 5 del capítulo 18 del Levítico. Y este es el sentido de la ley. Este ha sido siempre el sentido de la ley. Un Dios amoroso, un Dios de gracia, que simplemente nos da sus leyes para que nosotros podamos observarlas por gratitud hacia Él, no para ganarnos su favor. Simplemente por gratitud hacia Él. Y este es el sentido de la ley. Es por eso que el salmista escribe el Salmo 119. Hermanos, ¿les llevan alguna vez el Salmo 119? Oh Jehová, cuánto amo tu ley, me deleito en tus mandamientos, me deleito en tus estatutos. Señor, quiero vivir por ellos. ¿Por qué un verdadero creyente ama la ley de Dios? Porque entiende el verdadero sentido de la ley. La ley nos fue dada para que nos justifiquemos delante de Dios. La ley fue dada para que viviéndola y acomodando nuestras vidas a sus leyes y a sus estatutos, nosotros podamos vivir agradecidos a nuestro Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, quiero obedecer tus mandamientos y quiero obedecer tus leyes. Ayúdame, Señor, porque quiero agradarte, porque sé que esto es lo mejor para mí y quiero vivir en agradecimiento de esa manera. Es por eso que el sentido de la ley de Dios llega a ser un gozo para el verdadero creyente. Como dice Juan, sus mandamientos no son gravosos para nosotros. No es algo pesado, no es una pesada carga, sino que el creyente se goza en guardar y obedecer
su ley. Pero qué distinto, hermanos, es confiar en la ley y en el cumplimiento de la ley para salvación. Qué distinto es. Vista de esta manera, vista de esta forma, la ley es totalmente opuesta a la fe. Eso es lo que dice Pablo acá. La ley no es de fe. Tener fe es depender de Cristo y de ninguna otra cosa. Y en este sentido la ley y la fe se oponen. No se pueden juntar. Es como, ¿pusieron alguna vez agua y aceite en un recipiente? Imposible de juntar. La ley y la fe, en este sentido de la ley, de buscar justificación por ella, es opuesta a la fe. Todos aquellos que pretendan ser justificados por las obras de la ley, vivirán por ella. Hermanos, esto es como pensar que se puede saciar, que vos podés saciar tu sed bebiendo el agua salada del mar. ¿Alguna vez tomaron por accidente el agua del mar? Es bastante feo, ¿verdad? Bueno, imagínense que ustedes tengan sed y quieran saciar su sed con el agua del mar. Vas a tener un alivio momentáneo, pero te va a terminar matando y te va a terminar destruyendo, porque lo que menos hace ese agua es hidratarte. Querer cumplir la ley para salvación es como tomar el agua salada del mar. Y de esta manera, Levítico 18:5 denuncia y confronta a los que quieren obtener su justicia por cumplir la ley. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí cita ese pasaje. Todo aquel que quiera ser justificado por las obras de la ley está bajo el pacto de obras que dice, haz esto y vivirás. ¿Quieres guardar la ley? ¿Quieres cumplir la ley para tu justificación? Cúmplela y vivirás. Pero sabe que si fallas en un punto, te hace culpable de todas. Nuestra naturaleza caída nos impide cumplir la ley de Dios. Estamos imposibilitados, estamos incapacitados para cumplir la ley. Entonces, todo aquel que quiere cumplir la ley para ser salvo está bajo muerte y está bajo la maldición de Dios en este sentido. Ahora pasemos al segundo punto. Cristo, el redentor de la maldición. Y qué glorioso es el texto que sigue, hermanos, porque déjame decirles que tú y yo estábamos bajo esta maldición en algún momento de nuestras vidas. Vos y yo estábamos bajo esta maldición cuando no estábamos en Cristo. Y en el siguiente versículo el apóstol Pablo entra de lleno a aplicar la obra de Cristo en relación con la ley a los creyentes con una afirmación gloriosa y contundente. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, nos rescató, nos sacó de esa maldición de la que éramos esclavos y cautivos, pagando el precio por su propia sangre. La ley, hermanos, ponía una sentencia de condenación sobre nosotros que implicaba nuestra muerte eterna. Muerte eterna en el infierno, siendo castigados eternamente por la justa y santa ira de Dios. Bajo eso estábamos. Estábamos malditos. Pero Cristo nos ha liberado de esa maldición. Pero hermanos, este texto tiene una dificultad. Qué difícil es imaginar a nuestro perfecto Redentor como maldito, ¿verdad? Siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios mismo, maldito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que nuestro dulce Salvador puede ser un anatema? ¿Cómo puede ser? Y mucho más a la luz de 1 Corintios 12:3. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo el apóstol Pablo acá está diciendo que Cristo fue maldito? Y cómo dice en otro texto que nadie por el Espíritu de Dios puede llamar a Cristo maldito. ¿Se está contradiciendo la Biblia aquí? Y esto se complica más cuando se toma en cuenta que generalmente y justamente siempre asociamos la maldición con el pecado. Si todo aquel que vive en pecado está maldito. Pero Cristo decimos que no tuvo pecado y creemos claramente que la Escritura enseña que Cristo no tuvo pecado. ¿Cómo puede ser que Él sea maldito si Él nunca pecó? Hermanos, la única solución a este dilema son las palabras de Isaías 53:6 que dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La maldición de Cristo fue de carácter vicario. ¿Qué quiero decir con esto? Él ocupó nuestro lugar. Él nunca se puso en ese lugar por Él mismo, sino que ocupó nuestro lugar. Él lo hizo como sustituto. Segunda de Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, a fin de que lleguemos a ser justicia de Dios en Él. Cristo ocupó nuestro lugar y Él fue maldito por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él nunca pecó. Él recibió la justa y santa ira de Dios por nuestro pecado, no por el de Él. Él fue maldito por nuestro pecado. Este pasaje enseña claramente de 2 Corintios 5:21 la doctrina bíblica de la sustitución. Y aunque ustedes no lo crean, es una doctrina que en ciertos círculos está sufriendo algunos ataques, pero es algo que defendemos. Claramente el Señor ocupó nuestro lugar en la cruz. Él fue maldito por nosotros. Pablo cita Deuteronomio 21:23 para apoyar su idea de que Cristo llegó a ser maldición por nosotros. Y Deuteronomio 21:23 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En el contexto de este pasaje, no está haciendo referencia a la muerte por crucifixión directamente, la cual obviamente no era conocida por los israelitas como un método de pena capital, sino que fue promovida por los romanos en esa época. Pero se refiere a la costumbre por la cual ellos tenían de que una persona habiendo sido ejecutada por la pena capital, su cadáver era colgado a un árbol o un poste de madera. Pero lo que Pablo enfatiza aquí es si a los ojos de Dios el colgar un cuerpo en un poste era una maldición, ¿cuánto más lo sería la dolorosa y vergonzosa muerte de nuestro Señor Jesucristo por la crucifixión? ¿Cuánto más? Y especialmente si se tiene en cuenta todos los padecimientos y sufrimientos físicos y todas las angustias que sufría una persona en la crucifixión. Qué terrible. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Una vez que esa maldición es quitada de nuestros hombros por el Señor Jesucristo, la bendición empieza a fluir. Una vez que esa maldición es quitada de nuestros hombros, la bendición empieza a fluir libremente. Esas bendiciones espirituales de justificación, reconciliación, adopción, que el apóstol Pablo va a tratar más adelante en la carta a los Gálatas, que vinieron a Abraham cuando él creyó, también son para nosotros hoy. Esa imputación de justicia que él recibió, nosotros al estar en Cristo hoy también la tenemos. Cristo fue hecho maldición por nosotros
para que todas esas bendiciones vinieran a los gentiles, es decir, a los no judíos, a través de él, y así a todas las naciones de la tierra, para que todas las naciones de la tierra pudieran ser bendecidas en Cristo Jesús. En particular, para que los gentiles pudieran recibir la promesa del Espíritu Santo, con todos los dones, con todos los hábitos de gracia, por decirlo de alguna manera, que son los efectos del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes, que Pablo también va a tratar más adelante cuando hable del fruto del Espíritu. Ya sea santificándolos, sellándolos, ese glorioso Espíritu Santo que se recibe cuando las personas ejercen fe, cuando creen en el Señor Jesucristo. Hermanos, la magistral exposición que el apóstol Pablo hace en este pasaje del Evangelio y de las bendiciones que tiene la justicia por la fe es maravilloso. Y eso es algo que él va a seguir desarrollando a lo largo de la carta. Pero, hermanos, no es simplemente un símbolo cuando el apóstol Pablo también en Romanos habla de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Habla de las maravillas que hay en Dios. Habla de los deleites que hay en Él. Hermanos, la justificación por la fe es una doctrina tan preciosa y tan importante. Y podemos resumirla y decir, el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe. Para ir concluyendo, hermanos, quiero dejarles una reflexión y una aplicación final. Para recibir esta bendición del nuevo pacto, solo necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Nada más. Si quieres ser salvo, simplemente necesitas creer en esa maravillosa cruz, en su muerte, para pagar tus pecados, y en esa maravillosa resurrección, porque Él nunca cometió pecado. La fe es lo único que se necesita para recibir esa bendición de que su perfecta ley sea escrita en nuestros corazones, como dice Jeremías 31, y Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Hermanos, el antiguo pacto no podía salvar porque exigía obediencia perfecta. Y como seres caídos, no podemos obedecer perfectamente. El antiguo pacto exigía obediencia perfecta y como seres caídos no podemos obedecer perfectamente. La ley nos condenaba en lugar de darnos vida. Pero el nuevo pacto ofrece salvación gratuita y por gracia, solo por la fe en el Señor Jesucristo, dándole a los que creen la ley de Dios escrita en sus corazones. Dándole a los que creen la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Para qué? Para que puedan deleitarse en ella, para que puedan gozarse en esa maravillosa ley de Dios, para que puedan aplicar lo que dice el Salmo 119. Y Dios no solamente que da la ley en nuestros corazones, sino que nos promete vida eterna. Hermanos, yo quiero dejarles otra tarea para su hogar, de que lean Jeremías 31 del 27 al 40. Quieren anotar, Jeremías 31 del 27 al 40 y compárenlo con Lucas 22 del 7 al 23. Repito los versículos. Para sus cultos familiares y para sus tiempos devocionales. Va a ser de mucho provecho. Jeremías 31, 27 al 40, con Lucas 22 del 7 al 23. Lean estos dos capítulos, miren y deleítense en el Señor, viendo la promesa en Jeremías 31 y viendo el cumplimiento en Lucas 22 del 7 al 23. Hermanos, yo estoy seguro que eso va a fortalecer su fe. Nuestro Dios cumple lo que Él promete. Amén. Y para ir terminando, quiero dejarles una aplicación final. Simplemente recalcarles la exhortación y el ánimo de fortalecer nuestra preciosa fe que el Señor nos ha dado, como les dije hoy.
A veces, hermanos, parece tan evidente nuestra necesidad de leer las Escrituras todos los días, y a veces somos tan repetitivos. Tenés que leer tu Biblia, tenés que esforzarte a leer tu Biblia todos los días. Tienes que esforzarte a ser disciplinado, a leer tu Biblia todos los días, a ser sistemático, a buscar, a encontrar cosas en la palabra de Dios para que tu fe sea fortalecida. Pero no me voy a cansar de decirle a ustedes y también a mí mismo, porque yo también necesito ser confrontado y exhortado con esto. No soy externo. Necesito que alguien me diga, necesitas leer tu Biblia. No me voy a cansar de decirles que solo la palabra de Dios puede fortalecer nuestra preciosa fe. Yo quiero pedirles, y a mí mismo también pedirme, que no solamente leamos en las Escrituras, sino que vivamos en las Escrituras. No solamente la leamos como un libro más, sino que vivamos en ella. Solo la palabra de Dios puede fortalecer nuestra preciosa fe, porque ella misma nos recuerda las promesas que Dios ha cumplido y nos da esperanza de las promesas que Él va a cumplir en el futuro. ¿Qué mayor esperanza, hermano, cuando vos te vas a tu Biblia, ves cómo Dios cumplió todo lo que prometió y ves las promesas a futuro? Lee Apocalipsis, lee Daniel y mira todo lo que Dios va a hacer. Decime si no va a ser fortalecida tu fe a decir: el Señor hará esto, el Señor cumplirá estas cosas. Quiero animarnos, hermanos, a vivir en las Escrituras. Que la palabra de Dios no sea solamente parte de tu vida, sino que la palabra de Dios sea tu vida. Vive en ellas. Vive en ellas. Mira menos a este mundo mentiroso que te dice tantas mentiras, que te trata de engañar, y más a la verdadera y santa palabra de Dios. Y por último, aquellos amigos que están aquí, que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio, que se están preguntando y quieren saber cómo yo puedo ser salvo, que dicen: yo realmente miro mi vida y veo tantos errores, veo tantos pecados, veo tantas cosas en las que le fallo a Dios. Quizás soy mentiroso, quizás tengo pensamientos terribles. ¿Cómo puedo hacer para salir de esas cosas? ¿Cómo puedo hacer para agradar a Dios? Dios me dice que no mienta. Dios en el primer mandamiento, el resumen de los primeros mandamientos es que ame a Dios con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Y yo no lo amo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, lo odio a mi vecino. La verdad que no lo puedo ni ver. Y yo veo que estoy confrontado con Dios en eso porque no estoy obedeciéndole. ¿Qué debo hacer? Amigo, quiero decirte que si te estás viendo así y estás viendo que tu pecado es una afrenta a Dios, es un buen comienzo. Porque eso es lo que somos, pecadores. Pecadores que cumpliendo esa ley no podemos ser salvados, porque no la podemos cumplir. Si miras tu vida vas a ver: no puedo cumplir las leyes que Dios me manda. Entonces esa desesperación te tiene que llevar a Cristo. Esa desesperación te tiene que llevar al Señor Jesucristo, que cumplió la perfecta ley de Dios, que vivió una vida perfecta, y que las Escrituras nos enseñan de que si pones tu fe en Él, crees que Él puede perdonarte tus pecados, crees en la obra de la cruz, que Él fue a la cruz a morir y pagar el precio por tus pecados, y crees que Dios lo levantó de los muertos, la Escritura dice: serás salvo. Serás salvo. Entonces yo quiero animarte, mi amigo, a que hoy, no esperes hasta mañana, no esperes hasta esta tarde, hoy mismo pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Te arrepientas y reconozcas tus pecados y digas: Señor, aquí estoy. No me puedo salvar a mí mismo. Necesito de ti. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este pasaje precioso, Señor, que podemos estudiar, que podemos leer, con el que podemos ser confrontados y ver las maravillosas riquezas que hay en tu gracia y ver las misericordias que hay en ti, Señor. Señor,
Que tú apliques tu palabra predicada en esta mañana a cada uno de nuestros corazones. Señor, esto es tu espíritu obrando en medio nuestro. Señor, nada podemos hacer si no es por medio de tu espíritu, Señor. Nada podemos hacer separados de ti. Te rogamos, Señor, que tú apliques tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, en mi vida. Que realmente, Señor, podamos vivir en las Escrituras para que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.